Los invitamos a compartir con la industria aseguradora a través de Twitter los momentos o comentarios que consideren más destacados de nuestra convención, mencionando nuestra cuenta @fasecoldaoficia y el numeral Convención Fasecolda 2018. El diario La República participa activamente de este evento académico. Por este motivo, les fue compartido un ejemplar que contiene las noticias económicas que marcan la coyuntura del país. Queremos reconocer el respaldo de nuestros patrocinadores, sin los cuales no sería posible el desarrollo de este evento, y los cuales también nos acompañan en la versión 18 de la Convención Internacional de Seguros. Ellos son Allianz Compañía de Seguro, Ambest, Arbato CRM Solutions Iberia y Latam, Asociación Colombiana de Contact Centers y BPO, Emtelco, Altitud, Audatex, AXA Colpatria Compañía de Seguros. Le recomendamos, por favor, poner todos los teléfonos celulares en silencio. También les hemos entregado la última edición de la revista Fasecolda. Estamos entregando un sistema y las hemos actualizado con el mundo digital, y desde ahora lo podrán consultar por artículo, autor, por tema a través de la plataforma Google, y por supuesto también consultarla y descargarla en la página web www.fasecolda.com. Quiero saludar de una manera muy especial al doctor Jorge Humberto Botero, presidente ejecutivo de Fasecolda, y también nos acompaña aquí en el escenario el doctor Guillermo Perry, exministro de Hacienda. Doctor Botero, tiene la palabra. Sí. Bueno, gracias por darme la palabra, solo para tener el gusto personal de ser yo quien presente a Guillermo Perry. Guillermo tiene una trayectoria larga, honorable y valiosa de servicios al país, que inició, si yo no estoy huérfano de datos completos, en el gobierno del presidente Carlos Lleras, con quien trabajó en Planeación Nacional, que era uno de los instrumentos que Lleras más valoraba como mecanismo adecuado para construir políticas públicas de buena calidad. En esos años yo también serví el gobierno del presidente Lleras en una muy modesta posición de la que me siento muy orgulloso, no por la posición misma, sino por haber participado en ese gobierno liberal que fue espléndido. Pero tuve conocimiento ya personal de Guillermo con motivo de la reforma tributaria del presidente López, el decreto 2053 de ese año, que en su momento fue una revolución fiscal. El país venía bajo un estatuto del año 61 del gobierno de Alberto Lleras, y lo que planteó esa reforma del gobierno de López, con Guillermo como líder en el Congreso, siendo él muy joven, pues era verdaderamente novedoso. Entre otras cosas novedosas, Guillermo, el régimen de ganancias ocasionales, que hoy parece una cosa trivial, elemental, en aquel entonces era verdaderamente raro. Igual la renta presuntiva se adoptó por primera vez en nuestro país. Uno podría hoy creer que ese es un buen o mal instrumento, pero quizás en las circunstancias de la época se justificaba, y era verdaderamente revolucionario cuando se adoptó. Cuando finalmente conocí a Guillermo, me sorprendió. Yo pensé que era un hombre mucho mayor, porque tenía ya una trayectoria muy amplia, y resulta que vamos siendo más o menos contemporáneos, y quizás hayamos tenido diferentes visiones a lo largo de los años, pero en estos de nuestra segunda y esplendorosa juventud tendemos a pensar muy iguales, no porque Guillermo me siga a mí, sino porque yo lo leo siempre con gran atención y gran provecho. Guillermo, recordarán ustedes, no solo fue director de impuestos y ministro de Minas y Energía, pero también lo fue con mucho vigor y con mucho carácter ministro de Hacienda en el gobierno del presidente Samper, del cual salió por consideraciones muy respetables y muy fundadas
en torno a la ética de lo público. Y ese tipo de gestos y actitudes, más allá del conocimiento y solvencia técnica que lo caracterizan, es lo que suscita la admiración profunda que le tengo. Guillermo ha venido observando a lo largo de los años posteriores a su paso por el gobierno los temas fiscales, ha participado en las comisiones que en buena hora el gobierno nacional del presidente Santos adoptó para dejar un legado intelectual a congresos y gobiernos futuros sobre unas visiones ordenadas del fisco en las dimensiones tanto de ingresos como de gastos. Y sobre esa base ha venido opinando siempre en los últimos años con rigor de un lado, con ponderación de otro y con gran ecuanimidad. Por eso me resulta tan grato ofrecerle este espacio para que él nos ilustre a todos sobre sus visiones, sobre los movimientos fiscales que el gobierno nacional ha anunciado y que son imprescindibles para la salud de las finanzas públicas, tema que abordó el ministro Carrasquilla en su exposición de anoche. Con mucho juicio y a altas horas de la noche, Guillermo recibió de parte nuestra un audio, de tal manera que en vez de dormir oyó al ministro Carrasquilla en su exposición. Guillermo, el podio y el auditorio somos todos tuyos. Gracias. Bueno, muy buenos días. Ante todo, agradecerle a Jorge Humberto y a Fasecolda no solo esta invitación, sino su muy amable presentación. Y el tema que me pidieron tratar esta mañana es el del panorama fiscal de Colombia y algunas consideraciones sobre la reforma tributaria que probablemente se adopte dentro de la ley de financiamiento. Como no se conocen todos los detalles de la reforma tributaria, quiero advertir de una vez que lo que voy a hacer es presentar un poquito la visión, no solo mía, sino de la Comisión de Asesores de Reforma Tributaria que sesionó a lo largo del 2015, a la que se refirió Jorge Humberto, comparando el diagnóstico y las propuestas de esa misión con lo que ha anunciado hasta ahora el gobierno. Entonces, con esa pequeña introducción, permítanme contarles lo que voy a tratar de cubrir. Primero voy a señalar que el país ha transitado una senda de ajuste gradual, que era muy importante poderlo hacer gradual y no brusco, hasta ahora muy exitoso, pero inconcluso. Es un ajuste a la caída que tuvimos de los precios del petróleo, que aunque se han recuperado algo, pues no van a volver a los niveles de la época del boom. Y la palabra inconcluso es aquí lo fundamental. Tenemos que terminar de hacer la tarea. Luego me voy a hablar un poquito del tamaño del reto que queda por delante, lo que queda por hacer. A continuación voy a hablar de una de las maneras fundamentales, necesarias para poder hacer el ajuste. No es la única, parte del ajuste hay que hacerlo con reducción de gasto y parte va a haber que hacerlo con control de evasión, pero voy a mostrar que también la reforma tributaria tiene que aumentar recaudos, es necesario que aumente recaudos, pero como al mismo tiempo se desea que la reforma tributaria con buen criterio mejore la competitividad de las empresas, entonces vamos a tener un problema de cómo cuadrar el círculo. Por un lado queremos más recaudos, pero por otro queremos aliviarle la carga a las empresas y esa cuadratura del círculo no es una tarea sencilla. Y finalmente quiero hacer unas consideraciones sobre los temas de economía política de la reforma tributaria y de la manera como lo está abordando el gobierno actual. Entonces comienzo por el primer tema. Esta
Vamos a ver si esto se ve aquí. Ah, no. El láser no se ve bien en esta pantalla. La gráfica de la izquierda muestra la trayectoria de los precios reales del petróleo desde poco después de que el petróleo se descubrió y comenzó a ser la fuente básica de energía de la economía mundial, por allá a mediados de los 80, que era costoso. Entonces el precio real era alto. Luego fueron mejorando las tecnologías de producción y de transporte y bajó mucho. Tuvo altibajos, una pequeña subida ahí hacia el 1920-30, que es el periodo de las guerras, que se hizo muy escaso y subió el precio. Y luego ustedes ven dos saltos enormes, el de alrededor de 1972, que fue el periodo de la OPEP, cuando los países productores grandes se juntaron y ejercieron poder monopólico en el mercado, y luego el boom que acabamos de pasar. Y lo pongo en perspectiva histórica para mostrar que realmente, en una perspectiva histórica, fue el momento de precios más altos del petróleo, más altos en términos reales, descontada la inflación en dólares, más alto que cuando la OPEP ejerció su poder y más alto que cuando se descubrió el petróleo y era muy costoso producirlo. Entonces fue un boom excepcional. En el lado derecho se muestra la tendencia más reciente. Ahí se ve que estábamos a niveles de $110 y mucha gente pensó que eso iba a seguir. Luego la descolgada que tuvimos en octubre del 2014, que fue realmente fuerte, bajó primero alrededor de 40 y tantos y luego llegó a caer a $25, de 110 a 25, y ahora se ha recuperado y va por ahí como en 60, $70, pero voy a argumentar que probablemente se va a quedar ahí por esos lados, no creo que pase. La razón, de una vez lo digo, porque la mayoría de los analistas pensamos que el petróleo va a estar oscilando, siempre va a haber variaciones, pero que es difícil pensar que en promedio va a ser superior a 60, $65, es porque a ese precio es rentable no solo producir petróleo no convencional, petróleo de esquistos a través de la tecnología del fraqueo en los Estados Unidos, sino exportarlo. Y lo que está haciendo los Estados Unidos de aumento de su producción petrolera con lo no convencional, que nosotros hemos decidido que somos un país demasiado rico como para usar el petróleo no convencional, es realmente una revolución. Están aumentando enormemente esa capacidad. Entonces, si a los $60 pueden inundar al mundo con exportaciones, pues no va a pasar de $60. Alrededor de $60 el precio del petróleo. Puede que en algunos momentos escasee, porque en ese momento hay menos producción, menos inventarios, pero no va a pasar de eso. Y eso tuvo dos consecuencias, esa caída sobre la economía colombiana. La primera fue sobre nuestras cuentas externas. Nosotros habíamos sido un poco imprudentes y aún en el momento en que teníamos precios altos del petróleo, teníamos un déficit con el exterior de cerca de 3% del PIB. Era el más alto de América Latina, porque permitimos una reevaluación del tipo de cambio demasiado fuerte, que le hizo mucho daño a la industria. Tuvo muchos problemas esa reevaluación, que la permitieron tanto los gobiernos de Uribe como los gobiernos de Santos. No, esa tarea no se hizo bien. Y claro, ya teníamos un déficit cuando todavía estaban altos los precios del petróleo, se cayeron y nos fuimos a menos 6% del PIB. En ese momento, las agencias internacionales de crédito, los bancos de inversión, todos decían al unísono, la economía más vulnerable de América Latina, la más vulnerable, porque a Venezuela nadie hablaba de ella porque ya estaba en crisis, era Colombia. La consideraban más vulnerable que Argentina, que ustedes ven los problemas en que está, y que Brasil, que tuvo un periodo de recesión de menos 4% durante 2 o 3 años. Porque teníamos un déficit gigantesco con el exterior que había que llenarlo con financiamiento externo en un momento en que se anunciaba que el Fed iba a estar subiendo las tasas de interés y iba a ser más difícil obtener financiamiento. Entonces realmente estábamos en una situación muy, muy frágil y eso había que reducirlo. Se podía reducir de dos maneras, instantáneamente, como con una devaluación monstruosa, y eso probablemente no era suficiente, y con una recesión muy grande.
que fue como ajustó su déficit del Brasil y como lo está ajustando ahorita Argentina, con recesión. Cuando uno tiene una recesión muy grande, reduce las importaciones y cierra el déficit con el exterior por ese camino. Pero eso no era deseable, que fuéramos a tener una recesión muy grande por cerrar eso. Entonces era deseable un ajuste gradual. El problema del ajuste gradual es que necesitábamos que nos lo financiaran a buen costo del exterior. Y para eso necesitábamos que los inversionistas siguieran creyendo que Colombia estaba haciendo un ajuste serio y que iba a salir de ese problema de una manera razonable. Y el problema es que esto era solo parte de la película. La otra parte de la película, perdón. No, esto es solo para decir que logramos mantener costos de financiamiento razonables. Aquí lo que estoy comparando son los costos de financiamiento de los bonos colombianos comparados con otros países latinoamericanos. Ustedes ven que, claro, en el 2009, cuando hubo la crisis mundial, se nos subió a todo el mundo, a todos los países, y luego cuando caen los precios del petróleo, que también cayen los precios del cobre para Chile y de la soya para Brasil, todos los países de América Latina sufrimos en ese momento, ustedes ven que Colombia, que es ahí el azulito, se sube un poquito más que México y Perú y bastante más que Chile, pero mucho menos que Brasil. El país que ahí sufre más durante ese periodo es Brasil porque se le juntan dos cosas. Tiene una situación fiscal endemoniada, mucho más complicada que la nuestra, porque no ha logrado cerrar los déficits fiscales, tiene un gasto público superior a 35-37% del PIB, del tamaño de los países europeos más, que tienen un Estado más grande, pero un Estado que, al contrario de Europa, no produce los bienes y servicios bien, es más ineficiente que el nuestro, aunque uno no lo crea, y no han logrado, lo financian con una deuda de corto plazo a tasas de interés muy alto, por eso es que Brasil tiene una tasa de interés las más altas de América Latina, tradicionalmente, y tiene un nivel de inversión bajito, pero además el gobierno Cardoso y el gobierno Lula lograron mantener la credibilidad de los inversionistas con una regla fiscal que cumplían. Anunciaban sus metas fiscales y las cumplían, y entonces los inversionistas decían, bueno, tiene una situación fiscal difícil, pero no se está empeorando, van a ser capaces de pagar su deuda, y seguían los flujos hacia Brasil. Y la economía crecía durante Cardoso y Lula, fueron años relativamente buenos. Dilma cometió la equivocación de escuchar a Guido Manteña, su ministro de Hacienda, que le dijo, no, eso no importa, incumplir las metas, vamos a crecer un poquito más, justo cuando estaba comenzando a subir las tasas de interés internacional. Comenzaron a salir capitales de Brasil, perdió el grado de inversión, Brasil cayó en una recesión de 4% negativo durante 2 años, y eso creó la crisis política, no fue al contrario, la gente piensa que la economía se dañó por la crisis política, fue lo contrario. De manera que uno no quiere seguir el camino de Brasil. Y menos quiere seguir el camino de Argentina, que está al lado derecho, donde, digamos, me tocó poner otra escala, porque no cabía, allá no estamos hablando de 200 puntos básicos, sino de 5.000 puntos básicos. Prácticamente eso significa no hay acceso al crédito externo en Argentina en este momento de ningún tipo y por eso está en los problemas que está. ¿Cuál fue el pecado de Argentina? El pecado de Argentina fue hacer un programa de ajuste, Macri anunció un programa de ajuste excesivamente gradual, tan gradual que casi ni se veía, casi ni se sentía. Al principio hubo cierta euforia y los inversionistas venían, pero apenas hubo un problema en el sistema financiero internacional en Turquía, los tipos dijeron, ups, esto que le está pasando a Turquía le puede pasar a Argentina, y salieron los capitales y a Macri le tocó ir de rodillas al Fondo Monetario a hacer muy rápidamente el ajuste y van a tener una recesión. Entonces tampoco queremos repetir la experiencia de Argentina. Entonces esta es la razón por la cual nosotros necesitamos mantener la disciplina fiscal. Esto fue lo que le pasó a los ingresos fiscales. Llegaron a representar el 3% del PIB
Entonces, el gobierno anterior, Mauricio Cárdenas, con razón decía, mire el totazo que nos pegamos, de 3% a 0%, un ajuste violento. Eso representaba más del 15% de los ingresos totales del gobierno. Si a ustedes en su empresa en un año se le cae 15% los ingresos, pues es un lío de la Madonna. Ahora, parte de la culpa era del propio gobierno, porque es que habían subido del 1.6 al 3.3 y se lo gastaron todo, en lugar de ahorrarlo. Si ustedes tienen unos años tan maravillosos, ahorran un poquito, por lo menos, ¿no? Y no, eso no lo hizo el gobierno, ni el de Santos ni el de Uribe. Entonces, pero el hecho es que estábamos gastando todos los ingresos de petróleo y se nos cayeron el 15% de los ingresos y entonces había que ajustarse. Y eso es lo que todo el mundo proyecta hacia el futuro. Se recuperan un poquito, pero no van a volver ni de lejos a lo que era en el pasado. Y aquí entra lo que ha sido la clave de nuestro proceso gradual de ajuste, lo que ha evitado que seamos Brasil o Argentina, es la regla fiscal. La regla fiscal fue un instrumento que los economistas colombianos en el 2003, cuando comenzó el aumento del precio del petróleo, le pedimos a gritos al gobierno Uribe. El presidente Uribe dijo que había muchas necesidades de gasto, que él no podía ponerse a ahorrar, y una misión de gasto público que él mismo convocó, dirigida por un amigo personal que era Rodrigo Botero, el exministro de Hacienda de López. La recomendación central que le hizo fue adopte una regla fiscal como la chilena. El gobierno el primer día dijo que no. El gobierno Santos la adoptó, pero un poco tarde. Y como se hace mucho en Colombia, la adoptó para que no le tocara aplicarla, sino al siguiente. Y le tocó comenzar a aplicarla ya al puro final, porque era muy gradual el ajuste. Estas cifras de la izquierda muestran lo que es la senda de lo que se llama el déficit estructural. ¿Qué es el déficit estructural fiscal? Es una cosa que no observamos, sino que calculamos. Uno calcula un déficit, la diferencia entre los ingresos y los gastos. Pero el déficit estructural es la diferencia entre los ingresos estructurales, los que voy a tener casi asegurados a lo largo del tiempo, y los gastos estructurales. ¿Y eso qué es? ¿Cómo calculo yo ese ingreso estructural? Tengo que decir cuál creo que va a ser el precio del petróleo a largo plazo y contar solo con los ingresos, no del precio que tengo hoy, sino del precio que creo que voy a tener, que puedo tener garantizado. Y cuáles son los ingresos que voy a tener con una tasa de crecimiento razonable, no necesariamente la de hoy, y si hacen esos cálculos, esos ajustes. Eso es lo que tenemos que hacer en el Comité de Regla Fiscal. Yo soy miembro de ese comité. Y quiero explicarles un poquito eso para que se entienda bien lo que hacemos. En la derecha aparece la senda del estructural, es la parte de arriba, la azul oscura. En lo punteado y la línea azulita clara es la senda que en este momento, el año pasado, en abril, adoptamos en el comité para traducir la meta estructural a la meta de déficit corriente, y ustedes ven que lo que se autorizó fue un aumento temporal del déficit con un ajuste posterior para llegar a la meta. Quiero explicar la importancia que tuvo esto, porque si nosotros hubiéramos obligado al gobierno a cerrar el déficit fiscal en un año, hubiera tenido que reducir el déficit en 3% del PIB. Esos son dos reformas tributarias grandes, enormes. Y eso nos hubiera metido a la recesión en que Argentina está ahora, porque tiene que ser el ajuste en un año, el que no hizo en 6 años. Entonces era muy importante poderlo hacer gradual, pero de nuevo hacerlo de tal manera que los inversionistas creyeran en lo que estábamos haciendo. Y entonces, ¿cómo fue la traducción del déficit estructural al déficit total? La regla, la ley,
dice que uno va a calcular lo que se llama el ciclo petrolero y el ciclo económico, como el ciclo petrolero es en qué estoy en el precio del petróleo hoy frente al que creo que va a ser el permanente. Si estoy por debajo, entonces puedo hacer un déficit un poco mayor. Y nosotros entendimos que en el momento en que se cayó a 40 y a 25 se había descolgado mucho, que eso iba a volver por a 60. Entonces el ciclo petrolero era una autorización de un déficit un poco mayor, esto es un cálculo técnico bien hecho, debido a que se descolgó el precio del petróleo mucho más de lo que pensábamos que iba a ser a largo plazo. Ustedes vieron la gráfica anterior, bajó a 25 y creíamos que iba a quedarse en 60, entonces había la posibilidad de hacer un poquito de déficit mayor. Y lo otro era el ciclo económico. Nos caímos la tasa de crecimiento a 1,7, 1,8, tampoco creíamos que esa era la tasa de largo plazo, pensamos que la tasa de largo plazo iba a ser 2,5, 3% del PIB, y entonces mientras hay la recuperación también se permite un déficit un poquito mayor. Esto no es arbitrario. Hay dos subcomités técnicos, uno que calcula las proyecciones del precio del petróleo, otro que calcula las proyecciones de lo que llamamos el PIB potencial, lo que puede crecer la economía, cuánto está creciendo frente al PIB potencial cuando normalicemos la situación. Y nosotros usamos esos insumos para los cálculos y autorizamos esos déficits. Entonces, voy a pasar esto. Hay algo que a veces no entiende la opinión bien, y es por qué han cambiado las metas. Porque es que las metas, como ya expliqué, son las estructurales y hay que traducirlas al actual. Las metas originales, a principios del 2014, eran la línea verde. ¿Por qué? Porque el precio del petróleo estaba a 110 y el Comité de Precios Internacionales nos decía, va a seguir a 100. La verdad, algunos de nosotros no lo creíamos y lo dijimos en las actas del comité, esto no puede ser, eso no se va a quedar ahí, debemos adoptar una proyección diferente. Pero el gobierno nos decía, mire, eso es lo que dicen los técnicos, y uno miraba las proyecciones de la Agencia Internacional de Energía y todo el mundo decía que iba a seguir por ahí a 100. Entonces era difícil argumentar, no, yo tengo la bola de cristal y sé cuándo van a caer y cuánto van a caer. Estábamos seguros que eso iba a pasar, pero no sabíamos cuándo ni cuánto. Entonces, muy a regañadientes dijimos, bueno, adoptemos una regla de promedio, 4-1-4, los 4 años pasados, este año, los 4 siguientes, para por lo menos proyectar no con $110 como quería el gobierno, sino con 90. Pero de todas maneras, como el precio se nos cayó a 42, pues hubo en la siguiente sesión del siguiente año, del 2014, que hacer el ajuste de ciclo petrolero que se vea a la senda de 3.6. Y los ajustes de año a año que han seguido son por digamos, las percepciones que cambian un poquito, ya no mucho, sobre qué va a pasar con el petróleo, pero sobre todo con que la recuperación de la economía se demoró más de lo que todo el mundo pensaba. Entonces, como se demoró más de lo que todo el mundo pensaba, da una posibilidad de déficit un poco mayor, lo que se llama el ciclo económico dentro de la regla. Entonces yo quiero, esta historia, cada vez que venían aquí un banco de inversión, cada vez que llegaban estos años las calificadoras de riesgo, iban a hablar con los miembros del comité, porque éramos los independientes, también hablan con el gobierno, por supuesto. Y nosotros les explicamos esta historia y decían, entendemos perfectamente lo que están haciendo, es una cosa razonable, vamos a mantener la calificación de riesgo, los banqueros de inversión vamos a seguir aconsejando invertir en Colombia, y esto nos permitió definitivamente hacer un ajuste gradual y no caer ni en lo de Brasil ni en lo de Argentina. Entonces, ahora, otra cosa, la trayectoria de la deuda pública, que es lo que finalmente importa más, se ve aquí en los distintos años cómo se proyectaba si se cumplían las metas. Y ustedes ven que en la inicial se pensaba, teníamos 37% de deuda sobre PIB y se pensaba que íbamos a irla bajando gradualmente. Después subió eso. ¿Por qué subió? Porque tuvimos la devaluación cuando caían los precios del petróleo y la mitad de la deuda pública está en dólares, entonces aumentó.
Otro pedazo aumentó por el déficit que se le permitió al gobierno. Pero llegó a una proyección de 45.3, no es la actual, que realmente es alta y es riesgosa. Y es necesario reducirla si uno quiere estar tranquilo. Y la meta actual es la roja, que si se sigue la regla fiscal y siguen los supuestos que tenemos, pues vamos a estar en 43, 41, 40, etc. El ministro Carrasquilla anoche, que oí el audio, como dice Jorge Humberto, habló también de unos pasivos contingentes, como las vigencias futuras, los déficits del sistema de salud, que son obligaciones. Eso uno puede considerarlo un pasivo o puede considerarlo unos gastos futuros que hay que hacer. Igual, una y otra cosa, cualquier manera que uno lo considere, lo que le dice es sea prudente y no aumente los niveles de la deuda explícita, comience a bajarlos, que es lo que en el fondo hace la regla fiscal a la larga. Esto es lo que les mostraba del cambio de las proyecciones de los expertos en los precios del petróleo de un año a otro, una cosa dramática. Bueno, el tamaño del reto permanente. ¿Cómo voy de tiempo, Jorge Humberto? ¿Alguien me está chequeando el tiempo? Porque yo... Llevas 36 minutos. Ups, voy a apurar. A ver, como Alberto Carrasquilla les dijo anoche, el gobierno tiene dos instrumentos para manejar el tema fiscal. La regla fiscal, que es la obligación que tiene, y el marco fiscal de mediano plazo, que es su proyección de cómo va a cumplir. La línea roja punteada es la obligación del déficit fiscal. Y el marco de mediano plazo que presentó el gobierno pasado al salir era que se iba a cumplir. La línea punteada, naranja, es lo que Fedesarrollo, una entidad independiente, y yo creo que nuestro think tank más serio que tenemos, y que es una fortuna tenerlo porque hay una opinión técnica muy sólida y totalmente independiente que uno puede chequear contra lo que dice el gobierno y lo que dicen los demás. Lo que Fedesarrollo dice es que si no se ajusta más el gasto de lo que está previsto, o se aumentan los recaudos de alguna manera, la senda no va a ser la de la regla fiscal y la que decía el gobierno saliente, sino va a ser la punteada. Y no estaríamos cumpliendo la regla y se nos estaría abriendo un hueco creciente que llegaría hasta 1,5% del PIB al final de ese periodo. Con lo cual la deuda no bajaría, se quedaría pegada ya, aparte de que incumpliríamos la regla fiscal. ¿Y por qué la diferencia con las proyecciones del gobierno? Aquí está la proyección de recaudo del gobierno y aquí está la de desarrollo. Cuando uno considera que el gobierno, parte de lo que le permitió cumplir con la regla fiscal al gobierno saliente, era la sobretasa a las empresas, que se termina en el 2019, entonces no entiende por qué el gobierno proyecta que los recaudos van a seguir subiendo como proporción del PIB indefinidamente. Entonces el desarrollo dice, no, aquí va a haber un bajonazo de ingresos que está bien, esperamos que la actividad económica que está creciendo, mejoras en el control de evasión, nos va a permitir mantener el 15% del PIB en impuestos, pero ¿de dónde va a salir lo demás? ¿No? Pues si no hace uno algo para que pase. Eso, dicho de sea paso, no quiero ponerlo como una crítica al gobierno que sale. Todo gobierno que sale presenta unas proyecciones muy optimistas, todo ministro de Hacienda que llega, a mí me pasó cuando llegué al Ministerio de Hacienda con el anterior, y en fin, hay unas proyecciones rosas, todo se va a cumplir automáticamente y uno comienza a mirar el presupuesto y lo que pasa y no es así. Y este es el tema de gastos. El gobierno decía, no, es que el gasto va a ir bajando como proporción del PIB. Y entonces llega Fedesarrollo y dice, pero no, si aquí hay unas necesidades que no están presupuestadas, y llega Carrasquilla y dice lo mismo, y además
la inversión pública está fuera de las 4G, que le encontramos un sistema de financiamiento distinto y por eso se salvaron del ajuste. No hay inversión pública. Entonces, ¿cómo la baja uno a cero? ¿Cómo la desaparece? Entonces, esas proyecciones eran realmente muy optimistas. Ahora, repito, si no arreglamos el problema, ¿qué nos puede pasar? Nos puede pasar Brasil o nos puede pasar Argentina. Y estamos en un momento complicado, porque el Fed está subiendo tasas, ayer las volvió a subir. Y cuando suben las tasas en los Estados Unidos, ¿qué pasa con los capitales? Comienzan a ver más atractivo devolverse para los Estados Unidos, sobre todo el capital financiero. Eso lo sabemos por la historia y porque es lo obvio. Si mejoran las tasas de interés en los Estados Unidos, pues hay gente que dice, hombre, eso es más seguro, vámonos para allá, ¿qué hacemos arriesgando tanto aquí? Sobre todo si aquí no se están haciendo las cosas bien. Pero además es que hay mucha volatilidad en los mercados financieros. Turquía no ha salido del problema, Argentina, a pesar de la ayuda del fondo, no ha salido del problema. Y tenemos un señor que está dedicado a dar pasos de elefante en una cristalería. Entonces, unas guerras comerciales con China que parecen un juego de esos que hacía uno de la guerra con soldaditos, a ver si yo invado este país. Una cosa de locos que el mundo no había visto desde la época de la Gran Depresión. Así se gestó la Gran Depresión. Los países exportándose el problema, poniéndole a los otros, y eso puede acabar muy mal. Ojalá que no, pero estamos en un mundo con grandes incertidumbres globales. No es un momento en que podemos darnos el lujo de descuidar. ¿Cómo hacemos el ajuste? Pues primero, control del gasto. Miren, cuando algunos de los candidatos presidenciales decían, no, pues acabamos con los gastos de publicidad y de viajes, pues sí, maravilloso que lo hagan, pero eso es un pellizco en el presupuesto. Hubo un grupo que trabajó en la comisión de gasto durante un año entero, un grupo de personas muy conocedoras del tema. Y llegaron a la conclusión de que hay mucho que hacer para mejorar el gasto público en eficiencia, para controlar el gasto ineficiente, pero que el efecto de corto plazo no es muy grande, porque hay muchas inflexibilidades y hay que pasar leyes y reformas constitucionales que son políticamente complicadas. Y entonces su conclusión es, si uno lee el informe de la Comisión de Gasto, dice, mire, todo esto que decimos hay que hacerlo, pero no va a ser suficiente para el ajuste que hay que hacer ahora, entonces tienen que aumentar los recaudos. Ellos lo dicen. La Comisión Asesora de Reforma Tributaria Estructural, lo primero que estudió, por supuesto, fue el tema de control de evasión. ¿Cómo podemos controlar la evasión, que es muy alta? Y llegamos a una conclusión. No es tan fácil en el corto plazo por una razón. Porque cuando fuimos a estudiar la DIAN, quedamos perplejos de lo que nos había pasado. La DIAN, 15 años atrás, 20 años atrás, era la cuarta mejor administración tributaria de América Latina, calificada. Hay gente que estudia y califica a todo. Entonces hay unos expertos que califican la calidad de las administraciones tributarias y la nuestra siempre salía de cuarta. Después de la de Brasil, que siempre fue la primera, recaudan como locos los brasileños, con impuestos muy malos y se lo gastan muy mal, es otra cosa. La chilena, que siempre fue la segunda y probablemente hoy día ha mejorado, es mejor que la argentina, que a pesar de todos los despelotes de Argentina, en eso sí esa administración funciona. Y nosotros éramos la número 4. Y oh sorpresa, hoy día somos la 14 en América Latina. Hay varias de Perú nos pasó de lejos, México, que antes era peor, nos pasó de lejos, varias de Centroamérica. ¿Qué pasó? No invertimos en tecnología. Hasta ahora estamos adoptando la factura comercial y de manera muy imperfecta. Eso no va a funcionar muy bien al principio porque no lo hicieron bien. Les faltó armonizar todas las operaciones de comercio exterior con las ventas domésticas, una cosa absurda. Entonces eso va a tocar arreglarlo. Otros países tienen factura electrónica hace años. No tenemos escáneres en todas las aduanas, entonces hay que abrir los contenedores y entonces la corrupción y se daña y se demora o se pasa el contrabando similar.
Otros países tienen escáneres en todas las aduanas hace años. No tenemos trazadores para el control de cigarrillos y de alcoholes, que otros países lo tienen hace años, y aquí ni siquiera estamos pensando todavía en hacerlo. Un atraso tecnológico monumental. Y además un problema en donde nos metimos a ser los genios que desarrollábamos nuestro propio software de impuestos con el plan Whisker. Y ustedes como empresarios saben que si ustedes necesitan una base de datos, ustedes la compran y compran el servicio, porque hay gente especializada. No se pone cada compañía de seguros a desarrollar su propio software, que fue lo que hizo la Diana acá. Yo no sé por qué diablos se hizo eso. Por supuesto, eso se quedó atrasado. Y ahora toca pasar al mundo, que es lo que está diciendo Carrasquilla. Tiene toda la razón, pero toma tiempo. Y lo segundo, capital humano. Eso no es solo culpa de la DIAN, es culpa de la función pública, que es un desastre en este país. El director de la DIAN también lo está diciendo. Bueno, tengo una oportunidad, se me están yendo un poco de gente que no está haciendo nada aquí, ni puede hacer nada, y vamos a ver si traemos gente joven buena, vamos a ver si la función pública lo deja. Entonces, el control de la evasión es fundamental. Me complace mucho que el gobierno esté serio en eso. Ojalá que lo haga. Tiene que ser una reforma administrativa. La DIAN no han hablado de eso, porque con la actual estructura administrativa eso no va a funcionar. Tienen que dejarle unos ingresos permanentes para la actualización tecnológica, como lo recomendamos nosotros. Pero, de nuevo, en el corto plazo no es suficiente. Entonces, la reforma tributaria tiene que aumentar el recaudo neto. Eso lo dijimos todos los economistas durante la campaña, pero hay unos candidatos que les dio por decir que no. Por fortuna, el gobierno ha entrado en razón. Carrasquilla lo ha dicho en todas partes, la reforma tiene que aumentar el recaudo. Nos comprometimos a ser más competitivos las empresas, pero hay que aumentar el recaudo. Y entonces viene el problema, que les dije al principio. Tenemos que aumentar el recaudo, pero al mismo tiempo queremos mejorar la competitividad. Y entonces voy a hacerlo un poco más rápido porque me he pasado de tiempo. Estas curvas de la izquierda fueron el diagnóstico de la comisión asesora. Mire, mientras el mundo estaba bajando la tarifa a las empresas, porque había competencia de inversión, los flujos se van un día para un lado y otro día para otro, y no solo de la inversión extranjera, de la inversión de los colombianos. Nosotros íbamos con el mundo y de golpe nos devolvimos, comenzamos a subir. La tapa fue la reforma del 2014, que fue un horror, ¿ok? Que para algunas empresas subió a más de 40. Ahora, con la reforma del 2016, vamos a bajar a 33, todavía quedamos un poco por encima, pero ya no tanto de otros. Y ahora el gobierno está ofreciendo bajar un poquito más a 32, pero bueno. Ojo, esa es la tarifa nominal que pagan algunas empresas. Las que no tienen son las francas especiales o son las francas de las de verdad, las que no tienen contrato de estabilidad jurídica, las que no tienen exenciones especiales, porque el promedio, esto es un cálculo de hace unos años muy serio, pagaba 23% en promedio las empresas. Sumado el impuesto de riqueza, que ya por fortuna desaparece, llegaba a 27%. Entonces, por eso la comisión asesora dijo, maestros, seamos serios, bajemos la tarifa no solo a 33 como se está haciendo, sino incluso a 30 propusimos nosotros, pero acabemos con todas estas privilegios tributarios a una serie de empresas que hacen lo mismo que las otras, compiten deslealmente por las ventajas tributarias y hacen que la tarifa nominal sea muy alta y al mismo tiempo no haya suficiente recaudo para el Estado. Eso no puede ser. El gobierno desafortunadamente no ha dicho una palabra sobre esto. A mí me parece que hubiera sido bueno que ya que va a bajar un poco más la tasa, pues también equilibrara un poquito más el campo de juego. Segundo tema crítico. Alberto Carrasquilla habló de esto ayer. En la OECD, de los impuestos directos, el 72% viene de las personas naturales y el 28% de las empresas. Colombia es exactamente el contrario, 17% de personas y 82% de las empresas. Eso no tiene sentido.
Las empresas se hacen para invertir y crear empleo y para crecer. Hay que grabarlas, sí, en todas las partes del mundo se graban porque no alcanza con los IVAs y con los impuestos de renta. No es porque uno quiera, sino porque no alcanza. Pero uno no las debe grabar más que en otras partes. Y sobre todo, en todas partes del mundo, el gravamen a las personas naturales es más importante, no en todas partes, en los países desarrollados, por una razón, porque ese es el impuesto que es progresivo, ese es el que es justo. Lo justo es que los que tenemos más paguemos una mayor proporción de los ingresos que los que no tenemos. Eso no se consigue gravando las empresas, se consigue gravando efectivamente las personas naturales. El gobierno al principio no había dicho nada de eso, pero de golpe el presidente Duque sorprendió aquí en Cartagena en un congreso pasado diciendo, no, vamos a hacer que las personas más ricas del país paguen más. Y entonces está diciendo que se va a subir la tarifa, va a bajar la de las empresas un poquito, pero la van a subir a 37. Eso es muy bienvenido, pero, si hacen solo eso, ¿qué es lo que va a pasar? Los asalariados de ingresos altos, o sea, los gerentes, los subgerentes, los profesionales, van a pagar más, pero los más ricos no van a pagar más, porque sus ingresos no son ingresos de salarios. Sus ingresos, voy a hacer aquí una pequeña digresión. Esto es de un trabajo de Juliana Londoño y Alvaredo. Sé que la orgullosa, justamente orgullosa mamá de Juliana está por aquí con nosotros. María Zulema, es un excelente trabajo, que replica lo que hizo Piketty en los países desarrollados y que llamó la atención de lo que estaba pasando tan grave en el mundo y sobre todo en los Estados Unidos, en donde el ingreso del 1% más rico del país estaba absorbiendo una proporción creciente muy alta del ingreso nacional. Bueno, los cálculos de Juliana y Alvaredo, que son lo rojito, el azul oscuro es Estados Unidos, lo rojito es Colombia, es que en Colombia hay tanta concentración en el 1% de ingreso más alto como en el país más concentrado del mundo en este momento, que es Estados Unidos. Entonces nosotros sí tenemos un problema de concentración en el tope muy grande. Y el tema es que, miren primero la línea de la derecha, esa es la tasa efectiva de tributación promedio según los datos de la DIAN. Y ahí no se toma en cuenta la evasión, es simplemente lo que se declara frente a lo que se paga. Las tasas efectivas que se están pagando en el 1% más alto en promedio van de 11% a 4 o 5% en los más ricos. No más. ¿Por qué razón? Porque los ingresos más altos son de dividendos y de ganancias de capital, que no los estamos grabando. Entonces, eso es una situación realmente. Si eso no se arregla, pues subirle el 37%, sí, pues van a pagar más los asalariados, pero entonces se vuelve inequitativo entre la gente que gana su ingreso con trabajo y la gente que lo gana con ingresos de capital. Y ese es un problema serio, de verdad, no solo desde el punto de vista de equidad y de cohesión social, es que en los Estados Unidos se está creando, por ejemplo, unas tensiones y unas divisiones muy grandes y nosotros no queremos cambiar la distribución del ingreso a la fuerza, pero por lo menos que haya equidad en el pago de los impuestos en alguna medida. Eso es lo mínimo que se puede pedir. Y es una cosa muy importante, es que esto es una tentación populista demasiado grande, que no solo haya mucha concentración, sino que no se contribuya en esos niveles. Entonces, eso hay que arreglar. IVA. No, esta tabla no está actualizada porque estas son unas comparaciones que hace la OECD, pero no las ha hecho después de que subimos el IVA a 19%. Pero la situación no cambia mucho. Ahí aparecen las tasas del IVA que tenían los países, la básica, luego en la segunda recaudo sobre PIB y unas medidas de productividad y eficiencia. Y lo único que quiero que ustedes vean es que Colombia, que es la línea roja clara, estaba un poquito por debajo de la mitad en tasa, con la subida 19 quedaría un poquitico por encima de la mitad, pues tampoco es una exageración. Entonces no entiendo para qué se está pensando bajarla, con el esfuerzo
que tomó subirla. Pero lo que sí es verdad es que cuando mira uno recaudo, ya no está en la mitad, está por allá abajo. Y cuando mira eficiencia y productividad, está en la cola. ¿Por qué no nos rinde el IVA en Colombia? Porque tiene más exenciones y excepciones que en cualquier otro país del mundo y porque tiene demasiadas tarifas. Entonces es muy difícil de administrar y hay más de la mitad de la producción de bienes y servicios en la economía que no generan IVA. Entonces, por eso es tan ineficiente nuestro IVA. ¿Y cuál es la y segundo problema que tiene? Se fueron haciendo tantas exenciones y excepciones. Miren ustedes cómo pasó eso. Comenzó con una cosa que llamamos la canasta popular, la canasta básica de los pobres. Entonces, ¿qué consumen los pobres? ¿En qué se gastaban la mayor parte de su ingreso? Y quitémoslo, eximemos. Pero después alguien dijo, no, es que los pobres también de vez en cuando se echan colorete y compran pañales y no sé qué. Entonces fuimos eximiendo la mitad de las cosas. Y ahí está el cálculo de cuánto de esas exenciones benefician a los grupos de mayor ingreso. El 10% de ingreso más alto del país se lleva el 27% del valor de esas exenciones. Y las exenciones que realmente benefician a los pobres es el 4% de eso. Pues claro, porque todos esos productos exceptuados nosotros consumimos mucho más que los pobres. Eso hace que la tarifa del IVA efectiva sea como está del lado derecho. O sea, entre más rica es la persona, está pagando una tarifa efectiva de IVA más baja. Eso es absurdo. Es una cosa totalmente ilógica. Entonces, ¿cuál es la solución del IVA? Lo dijimos en la comisión asesora y Carrasquilla está dando la pelea y hay que apoyarlo. Hay que gravar todos esos productos. Ojalá todos a la misma tasa. Yo no creo que eso sea posible. Nosotros hemos recomendado ir primero todo lo exento y exceptuado, pasarlo a 10 o a 5 en la primera etapa, y lo que estaba a 10 y 16 pasarlo al 19, era nuestra propuesta original. Hicieron solo la última parte, del 16 al 19. ¿Y qué hacer con los de ingreso más bajo? Pues devolverles el estimativo de lo que se les está grabando a través de Familias en Acción, es simplísimo. ¿Y qué logra uno con eso? Un aumento de recaudo muy grande y vuelve progresivo el IVA. Hemos dicho, eso es un gana-gana. ¿Por qué es tan difícil políticamente? Porque es que es muy sabroso en el Congreso decir, están perjudicando, hay un pobre al que están perjudicando, sí, pero a mí sí que me está beneficiando. Entonces se presta a una discusión populista increíble y yo creo que eso es lo mejor que está proponiendo en reforma tributaria el gobierno y hay que apoyarlo totalmente. Bueno, y para acabar, como todavía no conocemos muy bien las propuestas del gobierno, entonces quiero mostrarles cómo la comisión proponía cuadrar el círculo y cuáles son las propuestas hasta ahora conocidas en lo que salió el fin de semana pasado, que llamaron los 3 combos que le propuso Carrasquilla al Congreso. Estuve mirando, parece que un documento interno del Ministerio de Hacienda se pasó a la prensa. Of the Ministry of Finance that was disclosed to the media. So, pero parece que son las cifras efectivas de los cálculos del Ministerio. Entonces, ¿qué es lo que nosotros proponíamos? Nosotros proponíamos bajar de 42, 43% que estaba en ese momento la tarifa de empresas a 30%. Era una bajada sustancial. En el 2016 se bajó a 33%. El gobierno propone ahora bajar a 32%. O sea, eso está prácticamente hecho. Yo nunca entendí por qué proponían tanto que le iban a bajar la tasa a las empresas, porque eso no era ya lo más importante. Lo más importante es lo que sigue. Primero, nosotros proponíamos que esa bajada se compensara con 2 cosas. La eliminación o reducción de muchos privilegios tributarios, cosa que desafortunadamente las propuestas del gobierno no están haciendo en absoluto. Y segundo, el aumento de la tributación efectiva progresiva de personas naturales, bajando el umbral, limitando exenciones y deducciones, gravando parcialmente dividendos y ganancias de capital. De eso, ¿qué propone el gobierno?
Inicialmente Carrasquilla propuso prácticamente lo mismo en la comisión, pero desafortunadamente el presidente, también en una convención aquí en Cartagena, le quitó el piso y dijo, eso ya no va. Y lo sustituyó por el mayor impuesto a las personas de mayores ingresos, que ya les comenté que no es una mala idea, pero sí son todos. Si se hace algo con las ganancias de capital y con los dividendos, no solo con los salarios. Segundo, nosotros proponíamos hacer el ICA más proporcional a los márgenes sobre ventas por actividades, porque el ICA, como está hoy día, como es un impuesto a las ventas, en una empresa en que el margen sobre ventas es muy pequeño, el ICA pesa mucho. En una en que el margen es grande, no pesa tanto. Entonces la solución más obvia, más simple, era clasifiquemos las actividades según la relación margen de utilidades a ventas y hagamos diferenciar las tarifas, era la propuesta de la comisión. La propuesta del gobierno es un descuento parcial del impuesto de renta. A mí me parece que esto es totalmente antitécnico. El ICA es un impuesto a las ventas, ¿cómo lo descuenta uno un impuesto a las ventas del impuesto a la renta? Es una cosa forzada. En lugar de hacer la reforma que toca el ICA, están proponiendo una cosa que a mí no me parece que sea buena para nada. Tercero, descuento pleno del IVA sobre bienes de capitales. Eso sí que es importante para la inversión, porque en todas partes del mundo el IVA de verdad le permite a uno descontar lo que pagó en los bienes de capital, como le permite descontar el IVA que pagó en los insumos. En Colombia no. El problema, nosotros en la comisión dijimos, hay que permitir el descuento pleno en la medida en que el efecto neto de recaudo de toda la reforma sea positivo, porque eso vale bastante plata. Eso lo tiene la propuesta del gobierno, pero yo lo que no lo veo es suficientemente compensado. O sea, es bueno. Y la última, nosotros también propusimos ir gradualmente a una deducción plena del gravamen a transacciones financieras para las empresas, no para las personas naturales, de nuevo, siempre y cuando el efecto neto de la reforma fuera positivo. El gobierno propone la deducción hasta el 50%, eso yo creo que va en una dirección correcta, pero a mí lo que me preocupa de estos dos últimos no es que no vayan en la dirección correcta, van, serían muy buenos, pero el problema es con qué los vamos a compensar. Y sobre todo cuando llegamos al combo 2 y 3, porque ahí sí dice uno, pero ¿qué es esto? En los combos 2 y 3 le está ofreciendo al Congreso que si el Congreso prefiere, baje la tasa del IVA, con el esfuerzo que costó y con lo que vale eso. Y entonces uno dice, bueno, ¿con qué se va a compensar eso? Y entonces en los cuadritos de dinero, uno mira las cifras y ve una cifra rara ahí abajo que sube como loco, como espuma de recaudo, que se llama normalización tributaria. ¿Qué es la normalización tributaria? Fue lo que ya se hizo la vez pasada, de permitir que capitales ocultos se declaren y paguen una tasa dada. ¿Por qué el gobierno quiere repetirlo? Porque no funcionó mucho menos de lo que se esperaba. Se hizo, pero no lo suficiente, no lo que quería el gobierno. Entonces, ahora esperan que funcione más, pero ¿por qué va a funcionar mucho más ahora? No lo sé. Entonces, fíjense ustedes el peligro de estos combos. Uno le ofrece unos combos al Congreso que son más o menos lo siguiente. En el primer combo le doy toda la comida chatarra, la hamburguesa, las papitas, la gaseosa y el postre, uno con bastante azúcar y crema. Y en el segundo combo le doy eso y además le doy papas fritas por el mismo precio. Pues ¿cuál va a coger el Congreso? La bajada del IVA, pues obvio. ¿Y a qué nos exponemos con lo que les he pintado? A que no funcione la normalización tributaria, como está esperando el gobierno tanto, pero la bajada del IVA sí es un hecho, y tengamos la crisis fiscal, que no queremos. Entonces yo sí quiero advertir, yo he defendido mucho al ministro Carrasquilla, pero a mí me parece un error garrafal haber ido con esa propuesta de los combos al Congreso. Eso es una locura, lo que va a pasar ahí, lo que puede pasar. Yo creo que
es muy importante que el sector empresarial serio le diga al gobierno, por Dios, seamos serios, no nos pongamos con ese juego. Porque claro, después uno dice, ah, sí, hubo una crisis y fue culpa del Congreso que escogió el combo malo, pero es que uno se lo puso en bandeja de plata, el combo malo. Entonces, hay un riesgo muy grande con esto. Quiero decir dos cosas. Una vez que vi que estamos hablando de combos y de comida chatarra, ¿por qué no volvemos a pensar también en grabar la comida chatarra? Como propone la Organización Mundial de la Salud, pero por Dios, eso lo estamos haciendo todos los países serios. Lo están haciendo todos los países serios. O los impuestos ambientales, o el carbono, ¿por qué no? También nos vamos modernizando un poquito en ese sentido. Yo creo que esas eran cosas que nosotros propusimos en la comisión. Y algo hizo el gobierno pasado de impuesto al carbono, pero es muy chistoso, porque lo primero que hizo en el impuesto al carbono fue eximir al carbono. Entonces es como medio chiste, ¿eh? El impuesto al carbono que tenemos, pero en fin, no voy a decir más. Voy a decir dos palabras sobre la economía política. Hay un cuento que a mí siempre me ha llamado la atención, que es que dice, al que le gusten las salchichas, no se asome a la fábrica de salchichas. No, yo creo que ya eso ha mejorado mucho, pero se refiere a cómo hacían las salchichas antes. Y entonces hay gente que dice, al que le guste la democracia, no se acerque a mirar cómo se hacen las leyes. Sobre todo las leyes tributarias, porque pasa de todo. Es el juego de los intereses más desaforado, a veces de manera seria, a través de los gremios, a veces de las maneras menos serias que uno se puede imaginar, incluyendo aquellas cosas que ustedes están pensando que pasan a veces. Y ¿cómo diablos frena uno? Pone uno un poquito de orden en eso, a través de los partidos, a través de una negociación seria de los dineros. Las reformas tributarias importantes, Jorge Humberto contó la reforma que hicimos en el año 74. Es 74, sí. La hicimos por emergencia económica, pero hay un detallito. El Congreso, durante el año siguiente, podía cambiar lo que quisiera de la reforma. Era un riesgo muy grande. Entonces nosotros lo que hicimos fue ir un poquito más allá de lo que queríamos y al año siguiente llevamos un proyecto de ley para aflojar donde queríamos, sino que nos desbarataran la reforma. Y la negociamos con las direcciones de los partidos. La dirección del Partido Liberal era del doctor Turbay Ayala, que la dirección era seria y trajo a los parlamentarios serios del Partido Liberal, que siempre hay unos cuantos, de las comisiones terceras especialmente, y hicimos un acuerdo, lo mismo con la dirección conservadora, y se pactó. Así se hace en el Parlamento inglés y así se hace en los países serios, y no es cada voto, ministro, el botico, yo necesito este puesto, yo necesito que me den aquí el ICA, que me den allá el no sé qué, que me den lo que llamamos, o yo necesito este proyectico y aquí vengo con mi contratista en la mano y todas esas cosas que la Cámara de Comercio e Infraestructura justamente ha tratado de pelear contra eso. Tenemos un problema gravísimo que tenemos que corregir de los partidos políticos. Ojalá que con estos proyectos anticorrupción le metamos la mano a eso, porque ese es el origen de la corrupción. Es la manera como se financian las llamadas microempresas electorales. Es un problema de los... Me ha dicho, ahí está el origen de esa dificultad. Y como cada congresista se financia solo, es una microempresa, tiene unos promotores privados que le financian la campaña, sean contratistas o no, que vienen después a cobrar por contratos o por exenciones tributarias. Y entonces por eso es esta pelea horrible y esta cosa de mermelada tan grande. Necesitamos de verdad, ojalá que en esta oportunidad pudiéramos avanzar en esos temas de anticorrupción y al mismo tiempo en una reforma tributaria seria. El liderazgo, ¿cuándo puede uno arreglar un poco estas cosas para hacer una reforma tributaria seria? Cuando está en crisis, porque ahí la gente dice, bueno, para salir de esto, lo que sea. Un poquito, aunque menos, cuando dice uno, nos podemos caer en una crisis, que es la situación actual. Y los congresistas lo saben que uno puede caer en una crisis. Y eso es lo que hace
que a la larga de golpe reaccionen y ayuden un poco. Pero el incentivo no es tan fuerte. El liderazgo político es clave, hablar con una sola voz. A mí me preocupa que el gobierno comenzó a hablar con muchas voces ya. Y entonces Carrasquilla hablaba de una cosa, después otra cosa decía el presidente, otra cosa comenzó a decir el de la DIAN. Ahí están como arreglando, eso es complicado. Y el peligro de los combos, porque ¿quién se responsabiliza? Si no le sale bien el juego, la normalización, y el Congreso les tomó el combo 2 o 3 y hay una crisis, ¿quién fue el culpable? Ah, el Congreso que tomó el combo malo, y el ministro ya no va a estar en ese momento aquí, le toca a Jorge Humberto que lo van a llamar para arreglar el problema, yo no sé quién. Entonces, no le estoy deseando ese mal, pero quiero terminar con esa advertencia. A mí me parece que, como dicen, el trapo no está para galletas, esto hay que manejarlo con toda la seriedad del caso. El gobierno comenzó muy bien la discusión de la reforma tributaria y se ha ido desdibujando de una manera muy complicada, y creo que el sector empresarial tiene que presionar porque esto sea conducta y se haga seriamente. Muchas gracias. Creo espléndida conferencia, Guillermo, muchas gracias a nombre de todos. ¿Puedo una sola pregunta al menos? Si dijeron tan rápido que sí, entonces puedo hacer 2. La primera, Guillermo, es esta, desde el punto de vista de la responsabilidad fiscal. Fue un gran avance, y esto está básicamente consolidado. Sí, tener una regla fiscal y tener un marco fiscal de mediano plazo son herramientas fundamentales que le sirven mucho al país y le seguirán sirviendo. Pero no tenemos una tercera herramienta, que es un mecanismo de ahorro de los excesos de ingresos que pueden obedecer a ciclos en la exportación de petróleo, que nos permitan evitar una enfermedad holandesa manteniendo esos recursos fuera del país para irlos introduciendo paulatinamente. Un fondo de ahorro como el de Noruega o como el de Chile, que no tenemos. Quisiera una breve apreciación tuya sobre ese aspecto. En realidad, Jorge Humberto, la regla fiscal, si la cumplimos, el día que volvamos a tener una subida de precios altos de petróleo, obliga a ahorrarlos. Y entonces, ¿qué hace el gobierno con esos ahorros? No lo dice exactamente la ley. Y los chilenos, cuando adoptaron la regla, un tiempo después lo dijeron legalmente, esos ahorros tienen que estar en moneda extranjera, invertidos de tal manera, en papeles AAA, no sé qué. ¿Para qué? Para no presionar en ese momento la tasa de cambio hacia abajo. Aquí tuvimos un fondo de estabilización petrolera. Pues, ¿puedo hacer un comercial? Ese lo hice aprobar yo cuando fui ministro de Hacienda, porque venía lo de Cusiana, que pensamos que era muy grande y había que ahorrar. Entonces, antes de que llegara a eso, pasamos el fondo de estabilización petrolera y estábamos ahorrando. Desafortunadamente, y ese fondo tenía una regla muy clara. El precio del petróleo que se usaba era el promedio móvil de los últimos 10 años, no estaba sujeto a esta dificultad de proyección que tenemos ahora con la regla fiscal. Yo creo que en algún momento vamos a tener que cambiar algunas cosas de la ley de regla fiscal, y eso es una que aspiro a que podamos cambiar. Pero también la ley del Fondo de Estabilización Petrolera sí decía expresamente esto, que obligaba al gobierno nacional a ahorrar. Eso desafortunadamente en un mico de un plan de desarrollo del gobierno Uribe, aquí estoy repartiendo las críticas tratando de ser equitativo entre los gobiernos pasados, lo desbarataron y se lo gastaron, además de gastarse todos los ingresos del boom. Desbarataron la parte nacional, la parte departamental y municipal, después la cambiaron por el fondo de ese ahorro
de la ley de regalías que no está tan bien diseñado. Pero era muy explícito en que esos ahorros se mantenían afuera para ayudar a evitar en su momento la revaluación. Entonces, sí vale la pena completar, porque, mejor dicho, el gobierno hoy día, el día que haga los ahorros, pues ¿qué va a hacer con ellos? Lo lógico es tenerlos afuera. Incluso en ese momento el Fondo de Estabilización decía, para que eso se maneje bien, un contrato de administración con el Banco de la República, que sabe manejar las reservas internacionales, que las está invirtiendo bien con asesores. Nadie ha criticado el manejo que hace el Banco de la República con eso. Entonces, que el banco le administre ese fondo al gobierno. Yo creo que tiene razón, vale la pena completar la ley con eso. Ahora, un ministro de Hacienda que viera unos ahorros importantes, serio, pues lo hace de todas maneras así, lo puede hacer. Bueno, y solo para una respuesta brevísima, el gobierno tiene un portafolio importante de inversiones empresariales en los sectores petroquímico, de financiero, de transporte aéreo, en fin, tiene un conjunto de empresas grandes. Los países, en la medida en que van creciendo, el Estado se va deshaciendo de esas inversiones empresariales. ¿Tú no ves allí una oportunidad interesante de movilización de esos activos justamente en aquellos ámbitos donde podría haber inversión privada para optimizar el uso de esos recursos en inversión pública en otros sectores? Lo que pasa es que, digamos, si ustedes como empresa venden un activo, pues quieren reemplazarlo por otro activo que dé mayor rendimiento, no quieren simplemente gastárselo. Entonces, hay un peligro. Hay un peligro y yo por eso, digamos, fui el mayor defensor de la venta de Isagen. No logré entender la crítica a la venta de Isagen porque el gobierno dijo, vamos a hacer esto, las 4G, un activo productivo para el país, desde el punto de vista económico y social, mucho más productivo que mantener la propiedad de Isagen, que no se iba a ir del país, de todas maneras, y se iba a quedar el activo. O sea, quedábamos con 2 activos. Entonces, si teníamos un activo muy rentable, listo para hacer, y no teníamos cómo financiarlo, pues había que vender ese otro activo. Claro. En este momento, el peligro es que uno venda activos es para cerrar un hueco, o sea, para comérselo. Sí. Entonces, la verdad, yo sería un poquito cauto con eso en este momento. Porque es que la venta de un activo no le resuelve un problema de un déficit estructural, que es de lo que estamos hablando. Claro. Guillermo, muchas gracias. Cerremos aquí nuestra conversación para poder continuar a tiempo con la agenda. Muchas gracias por tu excelente presentación. Muchas gracias a ustedes.